Buenas tardes, soy Carmen Sebastianes, anestesióloga y encargada de la sección de cooperación del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, que engloba a las secciones de cooperación de los distintos colegios de Andalucía, junto con el de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En este momento quiero dar las gracias a todos aquellos que han participado para que este congreso sea posible. Lo han hecho de forma valiente, altruista y generosa. Pues para muchos de nosotros este nuevo formato de presentación ha sido y es todo un reto. Quiero dar las gracias a todos los moderadores y a los ponentes, al comité científico, a mis compañeros en el comité de organización, a todo el personal del Colegio de Médicos de Cádiz y del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos. Y, por supuesto, quiero dar las gracias al presidente del Consejo Andaluz, el doctor Emilio García de la Torre, y al presidente del Colegio de Médicos de Cádiz, don Juan Antonio Repeto, porque ellos nos han apoyado y han confiado en todas nuestras propuestas. Lo digo con la cabeza y la voz muy alta. Muchas gracias a todos. En este congreso no solamente hemos querido traer especialistas en temas como los que ya han empezado a conocer en la mesa anterior y que así va a seguir siendo la siguiente mesa según se suceda el congreso, ¿no? Hemos también querido dar un lugar a todos aquellos interesados en la cooperación internacional para que presenten sus experiencias, avances y resultados de investigaciones, los nuevos problemas y los nuevos temas a estudiar, así como proyectos a ejecutar, haciendo que esta mesa se convierta en un espacio de producción de conocimiento que puede ser de gran utilidad no solamente para los que se inician, sino también para aquellos que son veteranos en esta andadura que es la cooperación internacional. Nuestro primer ponente es el doctor don Manuel Bustos. Él es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla y especialista en cirugía general y del aparato digestivo. En su especialidad es autor de más de 300 comunicaciones a congresos, tanto del ámbito nacional como internacional, así como autor de publicaciones en revistas de cirugía, también del ámbito nacional e internacional. Autor de libros, de capítulos de libros y participante en guías de Asociación Española de Cirujanos. Su participación en los congresos va desde el aspecto organizador como al docente. Su actividad la desarrolla en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, pero esto no le impide ser voluntario y colaborador con la Fundación Cirujanos en Acción y ha participado en campañas en el año 2018, 2019 y 2020 en Benín, Tanzania y Uganda. Nuestro siguiente ponente es doña Rosario Carreira Suero. Ella nos va a hablar sobre las medidas sanitarias preventivas de higiene, asepsia, desinfección en quirófanos y salas de cirugía en el Hospital Universitario Bon Samaritain de Yamena, en el Chad, desde luego naturalmente contando con la implicación de los sanitarios locales, está dando unos resultados muy positivos y satisfactorios para la población general. Rosario Carreira es diplomada en enfermería y ha participado en numerosas actividades formativas como discente y como docente. Ejerce su actividad habitual en el bloque quirúrgico en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. Su etapa solidaria se inicia en el año 2006 y ha participado en 16 campañas con la Asociación Andaluza de Cooperación Sanitaria en Madagascar, Camerún, el Chad y Mozambique. El tercer ponente es don Manuel Pérez Arabia. Él es licenciado en Derecho y máster oficial en Derecho Público por la Universidad de Sevilla. Ha ejercido como letrado asesor y director de procedimientos legales en el Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla y en la Central Sindical Independiente de Funcionarios. Desde 2011 es letrado del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, donde ejerce como secretario general técnico, actividad que también compagina con su actividad privada. Es también asesor jurídico de la Comisión Andaluza de Odontología Médica y abogado del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita de la Junta de Andalucía. En su comunicación nos va a exponer aquello que hemos de tener en cuenta cuando vamos a lugares, a destinos, ¿no?, para desarrollar una actividad, la propia de la cooperación internacional, para evitar causar problemas y alejar, desde luego, el riesgo de tenerlos.
A continuación, el cuarto ponente es el doctor Eduardo Perea del Pozo. Él presentará un estudio que analiza la satisfacción de los pacientes tratados en su última campaña en Uganda. El doctor Perea es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla y especialista en cirugía general y del aparato digestivo. Tiene una intensísima actividad científica en todas sus facetas, como demuestran sus numerosas publicaciones y participación en proyectos. Su labor habitual la desarrolla en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, pero esto no le impide participar en campañas solidarias desde el año 2012, que le lleva a destino como India, Camerún, Benín, Tanzania y esta última en Uganda. Nuestra siguiente ponente será la doctora María Milagrosa Santana Pineda, que nos mostrará cómo adaptar las técnicas anestésicas cuando los recursos técnicos escasean y a veces son inexistentes. La doctora Santana es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz y especialista en anestesiología y reanimación. Y si todo marcha como corresponde, el próximo día 6 será doctora en Medicina y Cirugía. Ella ejerce su actividad en el Hospital de Jerez de la Frontera y su contacto con la cooperación internacional se inicia en el año pasado, en el 2019, en Madagascar. Su deseo es continuar cuando esta pandemia pues lo permita. Nuestra última comunicación la presenta don Juan José Ruiz Horta. Él es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es el responsable de prensa en el Departamento de Comunicación del Colegio de Médicos de Cádiz. Dentro del colegio, en la sección de cooperación, participa de pleno derecho, porque es miembro de ella, en todas las actividades que se desarrollan. Además, es el coordinador de la Red Gaditana de Colegios Profesionales para la Cooperación Humanitaria, que es el tema que nos va a dar a conocer a continuación. Después de las presentaciones tendremos un tiempo de debate y también les recuerdo que tenemos una fila cero y que sería estupendo que participaran en ella. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Agradecer al Colegio Oficial de Médicos de Cádiz y al Consejo Andaluz de Colegios de Médicos la preparación de este Congreso Andaluz, que se va a celebrar los días 3, 5, 10, 12 de noviembre. Bueno, yo me llamo Manuel Bustos Jiménez, pertenezco al Hospital Virgen del Rocío, soy cirujano general y me toca defender estas comunicaciones en la mesa de póster. Agradecer también a la doctora Carmen Sebastianes por la dedicación y por el ofrecimiento que se nos ha hecho en todo momento. Y presentaros un poco al equipo del que formo parte. Este es un equipo formado por cirujanos, por enfermeros, por anestesistas, incluso por una fotógrafa que viene con nosotros también. Y hemos realizado distintas campañas. Como veis, las campañas son como siempre, vamos con el material nuestro, hacemos una labor primero de inspección del terreno, vemos los pacientes al principio y sobre todo hacemos mucha docencia. Ahí estáis viendo a la doctora Ana Sené haciendo docencia sobre el personal sanitario al que nos estemos ayudando en ese momento. Es curioso que el tema que vamos a presentar, que es la evaluación del tratamiento de la hernia inguinal en las campañas de cooperación, ya nos hemos encontrado en algunos sitios, esto es Tanzania, donde nos hemos encontrado algunas guías de algunos pósteres en los prequirófanos. Nuestro día a día me supongo que será como el de cualquier grupo de cooperación. Ahí lo tenéis, hacemos la visita desde muy temprano, nos metemos en quirófano a partir de las 8:30, 8:15, 9, según como esté, y ya no paramos hasta que se vaya la luz o el dispositivo que tengamos, o se nos vaya el generador, o lo que sea antes de irnos a casa, o al sitio donde estemos hospedados. Hacemos una última visita a los pacientes. Entrando un poco en la evaluación del tratamiento de la hernia inguinal, estos son los autores, y yo me dispongo a defender esta ponencia. Bueno, esto es otro equipo con el personal sanitario de allí. Deciros que 1 de cada 4 varones y el 3% de las
mujeres van a desarrollar una hernia primaria a lo largo de su vida y debemos de considerar especialmente esta patología en países con alta densidad de población y la distribución de la pirámide poblacional en forma de pagoda, donde hay una gran cantidad de pacientes jóvenes que la padecen. La reparación de la hernia inguinal es la operación que se realiza con mayor frecuencia en cirugía. El método de reparación, la técnica quirúrgica han cambiado muy poco hasta que aparecen las mallas quirúrgicas y la vía mínimamente invasiva, es decir, la laparoscopia. Ha cambiado muy poco todo esto en 100 años hasta que aparecen estas técnicas. Pero sí es cierto que necesitamos desarrollar un estudio que une las técnicas más modernas y eficaces para el tratamiento de estas patologías con esta alta prevalencia, con los recursos existentes en los sistemas públicos de salud, que son ausentes o muchas veces muy deficientes, con muy difícil acceso, como sucede en amplios territorios del continente africano, de Estados Unidos, de América del Sur o de zonas del sudeste asiático. Estos somos nosotros trabajando. Y así pues nosotros decidimos que aparte de la docencia deberíamos de hacer también algún trabajo de investigación. Para eso nos pusimos en contacto con la fundación a la que pertenecemos, que es Cirujanos en Acción, y durante 2018 decidimos hacer un estudio observacional y prospectivo de las diferentes campañas que se han hecho. Se hicieron 14 campañas realizadas por 12 equipos. La duración de estas campañas suele ser aproximadamente de 1 a 2 semanas. Y se hizo, pues ya veis, en África, en América y en Asia. Cada campaña, por supuesto, estaba integrada por equipos distintos sanitarios formados en distintos lugares del país. Hay que decir que todos estos son españoles. Los datos los recogimos en el SSPS y analizamos el tipo de hernia que nos encontramos según la clasificación de la Sociedad Europea de la Hernia, la técnica que hemos realizado y las complicaciones de las mismas. Pues muy bien. Después se hicieron 1087 hernias en toda esta campaña en 2018 y un resto de patologías, como ahí podéis ver. Sin embargo, el 83% de estas hernias han sido inguinales o inguinocurales y según la clasificación de la EHS, la mayoría son M2 o M3, es decir, lo que se llama hernias directas de gran tamaño. De las que operamos, 50 fueron bilaterales, 10 solo recidivadas que nos encontramos de otras campañas. Y las técnicas que más se realizaron, como veis ahí, son la técnica de Lichtenstein y la técnica de Robin, aparte de los Berlinel, Nayos, Stoppard, Gilbert, Rible, Bassini. Y una cosa muy importante es que no se recogieron, no los registramos nosotros mismos, las campañas que se realizaron desde Cirujanos en Acción, casi el 9,1%. Fallecimientos no hemos tenido. ¿Qué complicaciones son las que aparecen? Esta es la típica diapositiva que se pone del triángulo del dolor y del triángulo de la muerte. ¿Y qué complicaciones precoces? Bueno, pues la complicación precoz que nos encontramos fueron los hematomas, orquitis, infecciones de la herida quirúrgica en un 4,78%, a pesar de tener los medios. ¿Y qué complicaciones tardías? Que son tan difíciles de recoger, pero algunas sí las hemos recogido gracias al reporte que nos mandan precisamente el personal con el que allí contactamos, ¿no? Sabemos que estas ha sido solo de un 1% de las que hemos recogido y 11 han precisado reintervención por una infección, por una recidiva, principalmente. Atendiendo a estos datos que tenemos, ¿qué nos planteamos? Bueno, sabemos que existe una gran variedad de ONG y de fundaciones de origen quirúrgico que colaboran en estos países en vías de desarrollo, pero casi todos pretenden hacer este tipo de cirugía en régimen de cirugía mayor ambulatoria. Entonces, debemos realizar un análisis de las complicaciones para evaluar de forma objetiva el impacto que cada misión humanitaria hace en el entorno en el que se encuentre. Y una cosa muy importante es que por la situación excepcional de estos países no debe suponer en absoluto una merma en la calidad de los servicios que prestamos nosotros. Y sabemos bien, como hemos dicho anteriormente, que los resultados a largo plazo son muy difíciles de recopilar. Parte del equipo aquí, esto es en Korogwe, en Tanzania,
Bueno, atendiendo a que la técnica más realizada es una herniorrafia, cuando normalmente lo que se hace son hernioplastias, la que más hace en estos países es la técnica de Bassini. Esta técnica ya tiene un elevado índice de recidiva, no solo por la propia técnica, sino por el nivel nutricional de los pacientes que allí nos encontramos y por la imposibilidad de realizar un postoperatorio adecuado. Y las complicaciones no son nada desdeñables, 21%. ¿Qué decimos nosotros que tenemos que hacer? Pues debemos, en atención a las guías de la Sociedad Europea de la Hernia, que está considerada ahora mismo como la máxima exponente de la patología herniaria, pues en los pacientes que están desarrollándose, que no son adultos todavía, hacemos una rafia, pero en los otros se hace una plastia, es decir, ponemos alguna malla. Aquí nos encontramos uno de los casos, puede ser de lo evolucionado que nos encontramos estas patologías. Hemos visto anteriormente que las diferentes campañas lo que quieren establecer o lo que más hacen es la técnica de Lichtenstein, la colocación de una malla por vía anterior y por vía abierta, y le sigue la técnica de Roscoe-Robbins, que consiste en introducir un cono o otra malla en el orificio inguinal interno. La organización, la EHS, provee o nos dice que debemos de intentar poner menos mallas en el orificio inguinal interno en forma de cono porque nos provocan más dolor. Es una recomendación que hace. Y por supuesto, hemos visto ahí que el 9,1% no se ha recogido. Es muy importante disminuir y es muy importante hacer estos registros. Es necesario también, o necesitamos desde el punto de vista de la cooperación, que la sociedad científica reconozca la importancia de esta patología en la hernia tan prevalente y haga una guía, unas recomendaciones donde es complicado que haya laparoscopia o donde el coste de la malla supone para ellos un gasto muy importante. Del mismo modo, las características de estos pacientes, el tipo de hernia que presentan, la actividad física que tienen que incorporarse relativamente pronto a su estado laboral y el estado nutricional, por supuesto, no son los mismos los países en vías de desarrollo que en otros. Por eso los protocolos pensamos que deben de ser distintos. Aparte de todo esto, ¿qué concluimos con el estudio que hemos realizado? Bueno, en primer lugar, darle un toque de atención a la comunidad científica para que reconozca la importancia de esta patología y que vaya haciendo protocolos y recomendaciones para su tratamiento, pero en estos países en vías de desarrollo o subdesarrollados. Es imprescindible para nosotros promocionar la utilización de bases de datos. Ya hemos visto que 98 pacientes no se ha registrado qué tipo de técnica se hizo y sabemos que están operados. Debemos saber qué estamos haciendo en estos países. Nosotros promovemos que la técnica de Lichtenstein se considera el patrón oro. ¿Por qué? Pues porque la curva de aprendizaje es menor y es muy fácil su reproductibilidad. Así pues, promovemos que se haga la técnica de Lichtenstein en estos tipos de pacientes. Pero además debemos intentar por todos los medios, todas las comunidades que vayamos, todas las fundaciones, todos los grupos, todos los equipos, evitar al máximo la variabilidad de las técnicas. Y una cosa muy importante es que se están haciendo nuevas técnicas y debemos abrazar estas nuevas técnicas, como es la técnica de De Sarda, que no es tan nueva, pero sí se está haciendo en estos países en vías de desarrollo. De Sarda era un cirujano, es un cirujano indio que ya en 2001 publicó una serie muy amplia con un seguimiento de casi 5 años y se quedó un poco en el olvido y ahora mismo está tomando auge. Es decir, debemos de estar nosotros preparados para las nuevas técnicas que nos vienen, que es una plastia, pero sin una malla quirúrgica, es decir, no una malla de polipropileno, que es lo que solemos poner.
es muy importante aprender esta técnica y llevarla. Y así se está viendo en unos estudios realizados en el 2019 ya, donde estas dos técnicas, se hace un estudio de estas dos técnicas, del Lichtenstein y del Tesarda, con una serie de indicaciones muy específicas, y esto abarataría los costes en el país. Y esta técnica debemos de enseñársela a nosotros, a los cirujanos, a los países en vías de desarrollo, a los que vayamos. Es muy importante. Siempre enseñar, tener docencia con el personal que nos encontremos allí, integrarnos con ellos. Sabemos que nosotros nosotros no vamos a hacerle un favor ni vamos a hacerle nada. Queremos que aprendan a pescar, no llevarle el pescado. Agradecerlo, y a todos ellos agradecer al equipo del que formo parte, agradecer a la fotógrafa para que ponga de manifiesto lo que pasa en estos países. Y sin más nada, agradecer también, no a este Eduardo Galeano, sino a Eduardo Perea, que es un compañero mío, que me enseñó esta frase, que mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Así pues, muchas gracias por vuestra atención, y si tenéis alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Ante todo, dar las gracias al comité organizador por hacerme partícipe en dicho congreso para la presentación de este póster, que he titulado Verificación de los cuidados quirúrgicos por enfermeros en cooperación al desarrollo, y por supuesto a vosotros por estar ahí. Soy Rosario Carreira Suero, enfermera del bloque quirúrgico del Hospital Universitario Puerta del Mar, Cádiz. Empezaré con una introducción. La labor humanitaria y de desarrollo apadrinada por cooperantes sanitarios de la Asociación Andaluza Cooperación Sanitaria y Fundación Sandra Azúcar se desplazan anualmente a realizar intervenciones médico-quirúrgicas y de enfermería. Allí se aplican medidas de limpieza, desinfección y esterilización de materiales quirúrgicos desde el 2006 a distintos hospitales de África. Hemos ido a Madagascar, a Camerún, el Chad y Mozambique. En cuanto a los objetivos señalados en dicho póster, destacar unos objetivos generales que nos van a permitir realizar intervenciones médico-quirúrgicas y de enfermería utilizando medidas antisépticas, asépticas y de bioseguridad en los hospitales que ya mencioné. En segundo lugar, unos objetivos específicos que nos van a permitir proponer mejoras en prevención de enfermedades nosocomiales y, en segundo lugar, identificar las necesidades de formación del personal sanitario para establecer estrategias en la educación para la salud, fomentando hábitos de higiene. En tercer lugar, vamos a valorar las carencias actuales en materia de salud y sus posibles soluciones. En cuanto a la metodología, se utilizó un estudio descriptivo retrospectivo que nos va a permitir analizar los cuidados, medidas asépticas y de bioseguridad quirúrgica durante la estancia en dichos hospitales. La población diana del estudio compartido que se escogió se refiere a habitantes de Madagascar, Camerún, el Chad y Mozambique. En cuanto a la verificación y técnicas y cuidados de enfermeros, los voy a clasificar de la siguiente manera. En primer lugar, el apoyo emocional, donde allí estuvieron presentes la humanización en los cuidados hospitalarios quirúrgicos para ir con el pueblo a cooperar. Allí compartimos en todo momento valores humanos como la bondad, la generosidad, la empatía, la responsabilidad, la lealtad, la alegría, el optimismo, la disponibilidad, la sinceridad. En segundo lugar, el apoyo organizador y de protección. Se realizaron las siguientes tareas y cuidados por enfermeros: la puesta a punto del quirófano, lo que es una correcta comprobación para que todo funcione bien,
Tendremos que comprobar lo que es el aparataje, la cobertura quirúrgica, que las cajas de instrumentación estén correctamente esterilizadas, el material fungible, medicamento y sutura no estén caducadas. A continuación también se verificará la limpieza del quirófano y los enseres. La bioseguridad siempre presente en todos los cuidados que ejercemos y tareas, haciendo buen uso para protegernos mediante bata, guantes, calza, mascarilla, gafas protectoras, contenedores, que desecharemos allí el material punzante y contaminante. También verificaremos la protección del paciente mediante los siguientes cuidados. Tenemos que confirmar que el ayuno del paciente para poder ser intervenido quirúrgicamente. Tenemos que controlar sus constantes vitales, la tensión arterial, la temperatura, la frecuencia cardíaca y respiratoria. Proteger al paciente en la camilla quirúrgica de los puntos de apoyo y también proteger al paciente del bisturí eléctrico mediante la colocación en una zona de su piel mediante una placa protectora. En tercer lugar, hablaremos del apoyo higiene. La higiene y desinfección. Tenemos que verificar lo siguiente. Verificar la buena higiene del paciente para ser intervenido, verificar que el quirófano e instrumentación estén desinfectados correctamente con líquido desinfectante e hipoclorito sódico, lo que es lejía, y verificar que el instrumental requerido para la intervención esté correctamente esterilizado. También que el enfermero instrumentista junto al equipo que esté presente a realizar el acto quirúrgico tendrá que realizar un correcto lavado de manos quirúrgico con jabón desinfectante de 2 a 5 minutos y a continuación vestirse con guantes, bata estériles para realizar ya el acto quirúrgico estéril. En cuarto lugar, destacar el apoyo docente. El propósito de los cooperantes es contribuir al desarrollo humanitario y sanitario, respetando su cultura y siempre estando presente, por supuesto, los valores humanos como herramientas fundamentales en nuestros cuidados y tareas. Y destacar los siguientes resultados. En primer lugar, se consiguió mejora en condiciones higiénicas en pacientes hospitalarios quirúrgicos. En segundo lugar, la formación docente fue fructífera en cuidados técnicas y medidas antisepsia, asepsia y desinfección. Y en tercer lugar, la curación de enfermedades médico-quirúrgicas. Y concluyendo, comentaros sobre la continuidad con el proyecto médico-quirúrgico sanitario en hospitales de Madagascar, Camerún, El Chad y Mozambique, que desde el 2006 al 2020 seguimos colaborando en la planificación, asistencia sanitaria y formación del personal nativo. Y en tercer lugar, la realización de un gran número de tareas y cuidados clínicos quirúrgicos con gran éxito y enorme gratificación emocional. Y por último, agradecer a todas las entidades que me ayudaron en su momento y poder ofreceros hoy este póster. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la participación en el primer Congreso Andaluz de Cooperación Sanitaria Internacional. El tema que os presento es un pequeño resumen de la actividad quirúrgica que realizamos el año pasado en el Hospital San Vicente de Paúl, en la leprosería de Ambato-Abo, en Farafangana, al sur de Madagascar. Comentaros que la anestesia se realizó libre de opioides y de relajantes musculares curarizantes. Os recomiendo a todos la lectura de este libro del doctor José Manuel de Besa, prestigioso cirujano que lleva muchos años con experiencia como cooperante y sensibilizado con el problema de la fístula obstétrica y de otras patologías quirúrgicas en zonas de escasos recursos sanitarios. Madagascar es una enorme isla situada al sureste de África. La capital es Antananarivo,
es una ciudad muy poblada y nuestro destino está en Farafangana, al sur de Madagascar. El viaje nos costó 4 días por una carretera en mal estado, con muchas curvas y un viaje duro y bastante largo. Nuestro destino final es la leprosería de Ambatoabo. Es una misión que lleva a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Ellas ayudan con los escasos recursos que reciben de donaciones, atienden a la población en sus necesidades sanitarias, educan en salud, enseñan técnicas de cultivo, abren escuelas para niños y talleres de costura para jóvenes, entre otras actividades. Los profesionales sanitarios, movidos por la ilusión y la valentía, nos entregamos a la posibilidad de llevar salud a lugares sin recursos. Si hacemos una búsqueda en Internet de la fístula obstétrica, quiero resaltar las publicaciones del doctor de Besa. La fístula obstétrica se produce una por cada 50 partos y la causa fundamental es el parto difícil o la muerte fetal. Se trata de un orificio de comunicación entre el canal del parto y la vejiga o el recto. Tiene consecuencias muy graves, tanto físicas como psíquicas y sociales. Las consecuencias físicas van desde la incontinencia urinaria o la incontinencia fecal, un olor continuo, mal olor continuo, irritación crónica de la zona inguinal, pero también más graves como riesgo de sepsis y muerte. En cuanto a las consecuencias psíquicas y sociales, muchas de estas mujeres son abandonadas por su marido, rechazadas por la comunidad en la que viven, sufren de una pérdida de autoestima importante y de depresión. El tratamiento es quirúrgico, pero además es muy complejo y requiere conocimientos y una precisión exquisita para tener un alto porcentaje de curaciones. Es importante fomentar a los profesionales que atienden allí a los partos, a las matronas, para que puedan atender los partos difíciles en estas zonas. En la foto podemos ver nuestra llegada a la clínica médico-quirúrgica de San Vicente de Paúl. Es un reto, es un desafío hacer una actividad quirúrgica en un sitio con escasos recursos, con escasos medios, y porque se trata de una patología compleja de varias horas de duración, además de dar respuesta a otros problemas quirúrgicos. Nuestro objetivo es hacer nuestro trabajo y ofrecerle a estas personas seguridad médica, seguridad anestésica. En cuanto a los recursos materiales, pues la misión dispone de un edificio de consultas donde los cirujanos pasan consulta y van diagnosticando de las patologías susceptibles de intervención, y otro edificio donde está una sala con 2 camas, 2 mesas de quirófano y un solo respirador muy antiguo que no permite la ventilación mecánica, solo permite la ventilación espontánea o manual. La mayoría de los recursos materiales la llevábamos nosotros en las maletas. En cuanto a los recursos humanos, fuimos 17 cirujanos, un ginecólogo, 4 enfermeras, un anestesiólogo los primeros 9 días y otro anestesiólogo de refuerzo los 3 últimos días de trabajo, sobre todo para apoyar en las cirugías de niños y anestesias generales como la patología de tiroides. Otros colaboradores importantes como el personal que allí trabaja habitualmente, los camilleros, el médico que está en hospitalización, en las pequeñas habitaciones que tienen donde cuidan a los pacientes en los días del postoperatorio, y el personal que nos estaba continuamente ordenando el material y proporcionándonos el material cada día. También tenemos una sala de reanimación con 2 camitas y un solo pulsosímetro, donde ofrecemos los cuidados posanestesia, donde el paciente se queda hasta que se va recuperando, en los casos de anestesia locorregional, hasta que recupera la movilidad de los miembros, y donde atendemos las posibles complicaciones, pues si las náuseas, los vómitos, el dolor,
Las intervenciones que hemos realizado en adultos fundamentalmente han sido fístulas obstétricas complicadas, como pueden ver en la imagen inferior a la izquierda, que podemos ver el abdomen abierto y la vejiga abierta. Tumoraciones ováricas, blastomas, en la imagen inferior en la derecha. Tumoraciones en los pies, el gran lipoma que podemos ver arriba en la imagen superior de un niño de 10 años. Y otras cirugías como apendicitis, tumoraciones de mama, tiroidectomías, tiroidectomía total, quistes sebáceos, accesos, etc. En cuanto a los niños, la mayoría de las intervenciones fueron por hernias inguinales escrotales y tumoraciones de diversas localizaciones. Nuestro resultado es que pudimos hacer en los 15 días que estuvimos allí 67 intervenciones quirúrgicas, 51 en adultos y 14 en niños. Los procedimientos anestésicos que realizamos en los adultos fueron anestesia general más intubación orotraqueal para mantener la vía aérea segura en ventilación espontánea y aporte de oxígeno en la cirugía de tiroides, anestesia general sin intubación asociando a bloqueo nervioso y ventilación espontánea con aporte de mezcla de oxígeno para la tumoración de mama, anestesia locorregional combinada subaranoidea más epidural con catéter para la infusión de anestésicos locales, la cirugía abdominal, la fístula obstétrica complicada y anestesia raquídea subaranoidea sin aporte de oxígeno para tumoraciones de ovario, apendicitis, hernias umbilicales, inguinales, tumoraciones glúteas, escrotales y otras localizadas en miembros inferiores. Es importante reseñar que solo disponíamos de 4 bombonas de oxígeno, por lo que el aporte de oxígeno teníamos que reservarlo para las circunstancias necesarias obligatoriamente. Para los procedimientos en los niños hemos realizado anestesia general sin intubación, asociando un anestésico local y aporte de oxígeno en ventilación espontánea. Hemos hecho una inducción con sevoflurane para quistes en cuello, submaxilares, retroauriculares y anestesia general sin intubación asociando a bloqueo nervioso ilioinguinales para las hernias en ventilación espontánea, anestesia raquídea subaranoidea sin aporte de oxígeno auxiliar para tumoraciones gigantes en muslo y el pie. Como podéis ver, en la mayoría de los casos que nos era posible, mantenemos una ventilación espontánea sin oxígeno, o sea, respirando con oxígeno ambiente y reservando esas 4 bombonas para los casos de los niños pequeñitos que sí precisaban una anestesia general y un aporte de oxígeno. Nuestras conclusiones en anestesia es recomendar la ventilación espontánea para ahorrar oxígeno y evitar fármacos que deprimen la función respiratoria. Tener en cuenta que la reanimación se realiza en una sala desnuda donde solo disponemos de un pulsosímetro y un tensiómetro y que el control del dolor es importante. Evidentemente, para ello utilizamos analgésicos como el tramadol, el dextroprofeno, el paracetamol. Las cirugías de larga duración, como la fístula obstétrica, se realizan con anestesia locorregional y catéter epidural que permite la infusión continua de anestésico local. También lo hemos utilizado para el control del dolor posoperatorio en las primeras 48 horas. En los niños se combinó en los casos de hernias inguinales los bloqueos nerviosos ilioinguinales con sedación, manteniendo siempre la ventilación espontánea. En el caso de anestesias generales en adulto, por ejemplo, para la cirugía de tiroides, dado que no disponíamos de opioides ni de relajantes musculares, empleamos como inductor del sueño el propofol, pero para conseguir analgesia, ketamina, lidocaína, sulfato de magnesio. Y además realizamos un bloqueo del plexo cervical. También bloqueamos la vía aérea con gotas de lidocaína para evitar la respuesta a la intubación en estas pacientes. Y estas pacientes se operaron dormidas
pero respirando espontáneamente, con un gasto de oxígeno auxiliar menor. En cuanto a las conclusiones personales, pues creo que la posibilidad de ver cómo personas que viven en sitios con muchas necesidades realizan su trabajo con exquisitez, con mucha corrección y con mucha fuerza. En la imagen de la derecha vemos una antigua leprosería situada en otra localidad, donde actualmente tratan a los pacientes con tuberculosis. Y lo mejor de esta experiencia es la sonrisa de este niño, de Teo, que mientras lo están operando de su tumoración en el pie, que no le permitía caminar y que tenía un dolor insoportable, él nos está sonriendo, y que el mayor placer que podemos obtener y la mayor felicidad es entregar nuestra habilidad, nuestros conocimientos para poder ofrecer un poco de salud allí donde se necesita. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Perea, soy cirujano general del Hospital Virgen del Rocío y hoy vamos a presentar un trabajo que hemos realizado en nuestra última campaña de Cirujano en Acción que se llama denominado la evaluación de la satisfacción de los pacientes en cirugía del tercer mundo. Bueno, pues nuestra andadura comienza en el 2005 cuando el profesor Andrew Kisnor, que es un prestigioso cirujano inglés, experto en patología de pared abdominal, funda Operation Hernia y más tarde pasa a llamarla Hernia International. Es una de las principales ONG médicas que procura tratar pacientes de diferentes partes del mundo, principalmente áreas desfavorecidas del tercer mundo, y se centra en el tratamiento de la hernia inguinal. Más tarde, Teresa Butrón, colega y médico de Madrid, decide continuar con el trabajo del doctor Kisnor y fundar Cirujano en Acción, que es como una ONG hermana que forma parte de Hernia International, principalmente se basa en cirujanos y médicos españoles. Muy bien, ¿y por qué tratamos la hernia inguinal? ¿Cuál es el motivo por el que nos centramos en esta patología? Pues bien, la hernia de pared abdominal es una patología especialmente prevalente en todo el mundo. Se estima que 1 de cada 4 varones y el 3% de las mujeres va a desarrollar una hernia primaria a lo largo de su vida y debemos de considerar que esta patología es especialmente importante en países con una alta densidad de población, con una distribución poblacional en forma de pagoda, donde hay una gran cantidad de pacientes jóvenes que pueden presentarla. Además, debemos unir todo esto a que es una patología muy incapacitante. Otro tipo de enfermedades pueden llegar a ser sufridas solo por un paciente, sin embargo, en esta, todo el entorno social que engloba principalmente a varones jóvenes que realizan un esfuerzo físico, habitualmente el trabajo es físico debido a la agricultura o la ganadería, acaba, junto con la nutrición, acaba provocando esta hernia y la sufre todo su entorno familiar. Por lo tanto, interviniendo a un solo paciente de una hernia podemos hacer, podemos mejorar la calidad de vida y mejorar el estado de todo un entorno familiar. Pues lo que empezó siendo, un proyecto de cirugía general y anestesia, como fueron las primeras campañas que se desarrollaron en África, han ido poco a poco incluyendo más especialidades, incluso urología, cirugía pediátrica. En esta última campaña incluso hemos incorporado un radiólogo debido a tratarse de un área endémica con muchísimos bocios, patología tiroidea y que precisaba de ecografía no solo para los pacientes que vamos a intervenir, sino también para aquellos pacientes que estábamos dejando en el centro para una segunda campaña. Aunque principalmente empezamos por hernias, pues todos estos proyectos tienen un inicio, que es lo que se espera desde España, y cuando llegamos allí pues nos encontramos cirugía urgente, incluso patología tiroidea muy compleja que precisa una rehabilitación y un ingreso más prolongado, pero que finalmente es completamente necesaria, porque si nosotros no lo operamos, esos pacientes probablemente no puedan llegar a intervenirse. Por lo tanto, tratamos pacientes o intentamos tratar pacientes con una alta esperanza de vida,
intentamos disminuir las complicaciones postoperatorias seleccionando muy bien la cirugía y los pacientes con poca dependencia y pocas comorbilidades, y por lo tanto tenemos que asegurarnos de un mínimo número de reingresos, debido a que cuando nosotros nos vamos, los pacientes se quedan solos con el personal del centro. Por lo tanto, lo que no queremos es llegar, aterrizar, hacer nuestra labor e irnos como si fuese superhéroes. No es la misión de nuestro grupo y de nuestra fundación. ¿Y quiénes somos? Bueno, pues somos un grupo de compañeros del Hospital Virgen del Rocío. Empezamos hace 4 años probando cirugía en acción. 2 de nosotros fuimos a la India con una de las campañas que incluía cirujanos de diferentes partes del mundo, una campaña de Hernia International, y más tarde nos dimos cuenta que había una gran cantidad de voluntarios del Hospital Virgen del Rocío. Por lo tanto, decidimos crear nuestro propio grupo que acepta campañas de cirujanos en acción y, digamos, cada año seleccionamos una zona muy necesitada debido principalmente a las características de nuestro grupo, donde podemos ayudar y donde podemos realizar mejor nuestra función. Esto nos ha llevado pues a Benín, a Tanzania y este año a Uganda, especialmente zonas, como comento, con una alta densidad de pacientes con patología tiroidea que, gracias a nuestras magníficas anestesistas que se atreven con todo y cirujanos endocrinos, pues podemos llevar a cabo. Muy bien, y cuando empezamos a movernos buscando la financiación para poder realizar nuestras campañas de cooperación, nos encontramos pues que el Colegio de Médicos de Sevilla también estaba promocionando una beca para proyectos. Entonces, como todo, una cosa es lo que prospectamos desde aquí, otra cosa es lo que nos encontramos. En un primer momento empezamos a pensar que en el centro, y después de hablar con el médico que regía el centro de allí de Uganda, hacía falta una nevera para hacer un banco de sangre. Pero claro, allí funcionan a motor, no disponen, digamos, de energía constante y no sería útil. Lo mismo sucede pues con un centro de VIH, un laboratorio que puede llegar a aportar mucha información acerca del estado del VIH y de los pacientes que vamos a operar y que estamos tratando en ese centro, incluso los que se van a tratar una vez que nosotros nos vayamos, pero falta personal cualificado y muchísimo material. Por lo tanto, empezamos a pensar en una ambulancia. Compramos una ambulancia aquí de segunda mano y la llevamos hasta allí. Pero es evidente que ni el tipo de vehículo que sirve en España sería útil en un área con una dispersión geográfica como la del este de Uganda, a la que vamos, y tampoco incluso el volante allí se coloca al otro lado, como en Inglaterra. Por lo tanto, empezamos a buscar un vehículo especial que pudiese servir como ambulancia en ese centro. Entonces, llegamos, empezamos a razonar y a pensar que teníamos que tener los ojos muy abiertos para las necesidades. Teníamos ya el proyecto casi terminado y pensamos, bueno, y ya que les vamos a preguntar qué es lo que necesitan, ¿por qué no preguntamos algo más? ¿Por qué no preguntamos si estos pacientes están satisfechos con la atención que les estamos brindando? Si se les ha explicado adecuadamente la patología, si han sentido dolor, si se han tratado bien. Y de ahí llevamos pues toda una encuesta de satisfacción, que son las que hemos llevado a cabo y la que hemos repartido por los pacientes y se ha recogido en los diferentes idiomas. ¿Y esto es posible compaginarlo con nuestra labor? Pues claro que sí. Mientras intentamos realizar y preparar los partes quirúrgicos, intentamos realizar enseñanza al personal local de allí y, por supuesto, pues juntos como un equipo también tuvimos bastantes malos momentos en los que evidentemente no fue posible ni la enseñanza ni fue posible recoger datos. Pero bueno, nuestro objetivo era dejar de tratar a los pacientes como objetos, ¿no? Evidentemente esta foto es una broma, pero nuestro objetivo era conocer más a los pacientes que estábamos operando, cuál era la dispersión geográfica, de dónde venían estos pacientes, qué idioma hablaban, entendían lo que les decíamos, entendían la preocupación y la importancia de la intervención y la recuperación, entendían los consejos al alta, habían sentido afecto, habían sentido que el tratamiento había sido el adecuado, se había vulnerado su intimidad. Esto con la barrera cultural es extremadamente importante. Y por último, ¿de dónde venían estos pacientes y cómo llegaban? Todas las características de nuestros pacientes que evidentemente no es necesario preguntarse en un centro de un país como el que vivimos, ¿no? Pues los resultados fueron sorprendentes. Principalmente encontramos que hay una mayoría de mujeres que hemos tratado con respecto a hombres, y que a pesar de que ellos no dispongan de vehículos o de otras cosas, otras necesidades de primer nivel que nosotros consideramos, existe una facilidad famosa para conseguir contactar con ellos mediante un teléfono móvil. Casi todos tienen uno de estos dispositivos. El seguimiento fue
mediante este sistema por teléfono móvil y hubo simplemente un 5% de complicaciones. ¿Y cómo se transportaron los pacientes? Bueno, pues en una mayoría abrumadora en motocicleta, en la forma de transportarse en estos países de África. El coche solo muy pocos pacientes, entre un 2,5 y un 3%, y nadie en transporte público o en ambulancia. Por lo tanto, aquí ya notamos que algo nos chirriaba. ¿Y cuánto tiempo pasan estos pacientes hasta que llegan al hospital? Pues la media fue de 4,03 horas de transporte desde el sitio en el que viven hasta el centro en el que nosotros nos encontramos. Debido a la dispersión, como digo, atendíamos a poblaciones muy dispersas y muy pequeñas y con unas carreteras muy malas, caminos muy malos que comunicaban con el hospital. Pero es que encontramos que había pacientes que más del 70% estaban a más de 6 horas y que había algunos pacientes que se desplazaban de 12 horas de distancia para ser tratados de patologías como patología hemorroidal y que venían en moto, que era la única forma que tenían de transportarse. Por lo tanto, como podéis comprobar, esta patología y este tipo de transporte hace ver que algo tenemos que mejorar. Con respecto al resto de resultados, tanto la información en el preoperatorio como la información del procedimiento y del diagnóstico fue muy bien valorada. La limpieza y la valoración en la consulta también recibimos muy buena valoración. Y con respecto al tiempo postoperatorio, nos dimos cuenta de que la disponibilidad de enfermería no era la adecuada, principalmente por la noche, debido a que la misma enfermería vivía a 2 horas de distancia y que los turnos de noche se quedaban un poquito abandonados en algunas ocasiones. El manejo del dolor fue muy bueno en los pacientes postoperados y también el tratamiento con respecto a su respeto y a la dignidad del paciente. La valoración en conjunto de los cuidados administrados fue muy buena, el 97,5% lo valoraron excelente y el 2,5% muy bueno, y la información al alta también fue bastante satisfactoria a pesar de la barrera idiomática. Por último, la recomendación del centro fue máxima y de 100%, y una de las cosas que también nos preocupaba es la calidad-precio que los pacientes percibían. Y sobre esto, si queréis, podemos hablar más tarde, porque es importantísimo que los pacientes a los que atendamos con un entorno y con un nivel muy bajo puedan acceder a la pequeña cantidad de dinero que le piden los centros. Y la única forma de saberlo muchas veces es mediante estas encuestas. Pues bien, el valor de todo esto radica en que, bueno, en países como Estados Unidos o en países como Reino Unido es importante, y una de las características y de los stages del tratamiento de los pacientes son la satisfacción de los mismos, y creemos que mediante estos esfuerzos podemos incorporar esta satisfacción a los pacientes. Creemos que no estamos tratando con pacientes de nuestro entorno y es importante saber qué opinan ellos del tratamiento. Mediante este estudio, pues hemos podido saber que el tratamiento ha sido bueno, incluso nos ha llevado a cambiar la actuación a medida que se desarrollaba nuestro trabajo en campo. Por último, las conclusiones: la calidad de los servicios quirúrgicos en el entorno humanitario debe ser regulada y la comunidad quirúrgica debe establecer unos criterios de calidad. Aparte de una rigurosa recogida de los datos, es importante añadir para próximas misiones una evaluación de la satisfacción de los pacientes intervenidos y la dispersión geográfica del área atendida para programar el orden de los pacientes a intervenir y su estancia hospitalaria. Como hemos hablado, no es lo mismo un paciente con una hernia o con un bocio que viene de 1 hora o un paciente con una hemorroides que viene en moto de 12 horas. La satisfacción general de los pacientes intervenidos es muy buena, pero hay aspectos que podemos mejorar. Durante la misma campaña se mejoró y se incrementó el número de enfermeras por la noche, y eso repercutió en mejor control del dolor y mejor satisfacción de los pacientes a lo largo de la campaña. Y por último, en centros como el de Kamutur, en Uganda, donde hemos llevado a cabo nuestra misión, pues gracias a esta encuesta, pues se ha iniciado un proyecto para financiar una ambulancia especial, una ambulancia medicalizada, todoterreno, que pueda servirle a los pacientes del centro. Y nada más, muchas gracias, y si hay alguna pregunta. Buenos días a todos. Es para mí un honor y quiero agradecer a la organización del comité científico y en concreto a los doctores María Socas Macías, Eduardo Perea del Pozo, Bosco Barón Franco, Antonio Castañer y principalmente al doctor Antonio Peralta. Agradecer el honor que han hecho ofreciéndome presentar este póster, que es un trabajo que hay que felicitar y dar enhorabuena a ellos y al Colegio de Médicos de Sevilla, porque da una solución práctica a algo que era necesario, que era aglutinar en un documento visible y sencillo
las necesidades que tienen los médicos cooperantes antes de irse a misiones de cooperación, para irse con todas las cuestiones de seguridad jurídica y también de calidad para hacer una buena labor de cooperación. Asimismo, también quiero felicitar y dar la enhorabuena a la doctora Carmen Sebastianes por la organización del congreso que ha organizado de una manera brillante, a pesar de las dificultades propias de cualquier congreso y más de este congreso en esta situación de pandemia. El póster, los autores han hecho una labor exhaustiva donde recogen todos los puntos fundamentales para hacer una buena labor de cooperación e ir con las condiciones de seguridad jurídica necesarias. Además, han hecho una labor de síntesis extraordinaria en la que, como pueden ver, enlazan todas las páginas web y todos los lugares donde hay que acudir de una manera práctica con modelos, solicitudes, requisitos, informaciones, normativa, para que nada más que pinchando en esos enlaces uno pueda acceder a esa información y hacer la gestión necesaria para llevar el efecto que se desee en cada uno de los casos que vamos a ver ahora mismo. Así que es un póster muy práctico que merece la pena. Toda esta información se encuentra en la página web del Colegio de Médicos de Sevilla, accesible a todos, con lo cual uno accede y en un orden muy similar de este póster puede ir pinchando los enlaces y haciendo cada una de las gestiones y ir viéndolo. La primera de las cuestiones que hay que tener en cuenta es el visado. Como ustedes conocen, dependiendo de cada país, se exigen unas condiciones para entrar en este país, y este listado viene en una página web del Ministerio de Exteriores de España, y ahí vienen los requisitos necesarios. En muchas ocasiones puede ocurrir que no haya un visado que haya que tramitar desde fuera del país, desde aquí, desde España, para acceder, pero cuando lleguemos al país de origen nos encontremos que sí lo piden a lo mejor en la entrada en el aeropuerto o piden algún tipo de permiso especial. Esto hay que tenerlo en consideración porque después de la labor y la dificultad que tiene hacer una misión de este tipo, encontrarse que no se puede hacer y se ve frustrada por un trámite de tipo burocrático es una lástima. Otra cuestión importante es que hay países en los que exigen que se lleve una tarjeta Visa para poder acceder. Esto hay que tenerlo en consideración por el mismo motivo, no encontrarnos con la situación de que después nos piden ese requisito y no lo tenemos. Y como recomendación, los autores del póster nos dicen que hay muchos países en los que, aunque la moneda no sea el dólar, sí es práctico llevar en países que a lo mejor están todavía en vías de desarrollo esta moneda, porque es una moneda que no deja de tener un alcance en un momento determinado internacional y que puede ser aceptada para el pago, y es interesante llevar alguna cantidad de dinero en dólares. El segundo requisito que se establece es las vacunas. Es fundamental estar vacunado de todas las enfermedades que se establezcan por el Ministerio de Sanidad de España a través de los departamentos de sanidad exterior y en concreto de los centros de vacunación internacional. En Andalucía tenemos centros de vacunación internacional prácticamente en todas las provincias, creo que en Jaén y en Córdoba están creándose, pero por teléfono o online se puede uno asesorar de las vacunas que necesita. Esto hay que hacerlo con el tiempo necesario de antelación, porque muchas veces esas vacunas no son vacunas que estén accesibles de una manera fácil, hay que solicitarlas a centros de referencia y es importantísimo estar vacunado porque, lógicamente, no podemos, tenemos que velar por nuestra seguridad jurídica, pero también por la seguridad de nuestra propia salud. Una cuarta cuestión que es importante es pues, que nuestro Servicio Andaluz de Salud, en el que trabajamos, en su caso, o la empresa por la que trabajemos, habitualmente pues, nos den una licencia, ¿no? El Servicio Andaluz de Salud es una administración pública que por ley tiene un compromiso con la solidaridad con otros países, con la cooperación internacional, y ofrece a sus trabajadores la posibilidad de licencias retribuidas, o sea, que no pierden retribución durante un periodo determinado de tiempo, pero sí exige una serie de requisitos que vienen enlazados aquí en este póster. Aquí podéis ver algunos de ellos, ¿no? Como que es necesario un informe preceptivo y favorable del Fondo de Cooperación, o también es necesario, por supuesto, que una resolución del director general de personal, en este caso del SAS, que autorice esa licencia para que se pueda ir extranjero, y miren una serie de requisitos de que el proyecto al que se va, porque sea un proyecto avalado por una entidad seria de cooperación, que sea un proyecto razonable, que sea evidente, y entonces se suelen conceder. En estos tiempos que estamos viviendo, como ustedes pueden imaginar, pues se encuentra suspendido este tipo de licencias porque ahora mismo es necesario que los médicos estén aquí en España y por eso ahora mismo incluso en la página web
del Servicio Andaluz de Salud así lo comunican, que lamentándolo ahora mismo no se dan este tipo de permisos. Hay un cuarto requisito que yo creo que es fundamental para los médicos y no pueden obviarlo, y es el seguro médico. Hay distintos tipos de seguro. La Fundación para la Cooperación Internacional de la Organización Médica Colegial ofrece un seguro muy equilibrado a los médicos, un seguro de vida y un seguro de accidente de viaje. Pero deben de asegurarse ustedes de que el seguro que contraten tenga un seguro de traslado al país de origen, a nuestro país, en caso de accidente, una situación de enfermedad, y un seguro médico que cubra también la asistencia sanitaria en esos países. Esto es fundamental porque, bueno, nosotros los médicos vais a sanar, pero podéis encontrar a los enfermos también y no podéis veros una situación de desamparo y de que nos atiendan, de que en esos países no podáis encontrar la ayuda o que incluso nos puedan trasladar aquí o que sea un coste tan importante que sea difícil de asumir. Los seguros son muy importantes tenerlos bien atados y este póster, la verdad, que ofrece una guía práctica y fabulosa para tenerlo bien resuelto de una manera segura. En este sentido, en la Fundación para Cooperación Internacional ha hecho un trabajo muy interesante donde establece también un registro de médicos cooperantes que sirve también para dar una garantía y una seguridad jurídica a esos médicos que van al extranjero. Otra cuestión fundamental es el seguro de responsabilidad civil. El seguro de responsabilidad civil es muy fundamental, porque aunque no es normal que nos encontremos con una reclamación, una demanda de un paciente en estos países, porque por desgracia, o bueno, por fortuna están muy agradecidos, ¿no?, de que puedan ser atendidos por médicos de la calidad de los médicos que tenemos en España, pero es verdad que puede haber una situación de denuncia y tiene que estar perfectamente cubierto. El seguro de responsabilidad civil, por ejemplo, que ofrece el Colegio de Médicos de Sevilla, según manifiesta expresamente esta comunicación, y también creo que en las otras provincias cubren hasta 3 meses en el extranjero. En algunos países están expresamente excluidos, pero bueno, tampoco son países que necesiten cooperación, como países de Estados Unidos o Canadá, pero hay que asegurarse que el seguro cubre en ese país y durante el tiempo que vamos a estar. No nos encontremos con una sorpresa y una reclamación de derecho internacional por una presunta mala praxis o una negligencia, o incluso puede haber un interés espurio detrás de esa reclamación que no sea real, intentando buscar un beneficio, pero eso tenemos que tenerlo bien atado también, un seguro de responsabilidad civil y conocer bien las limitaciones. En sexto lugar, una cuestión que también se nos pone de manifiesto y que es muy importante, el tema de los materiales. Hace poco, pues, siempre informaciones habitualmente un poco confusas, no sabemos sobre qué se han llevado medicamentos de un tipo o de otro, que estaban aprobados o no. Entonces, para evitar cualquier tipo de suspicacia o incluso cualquier tipo de acción de contrabando por parte de alguna red de delincuencia local al país al que vayamos, debemos de llevar un certificado de donación de los materiales que llevemos. Siempre hay que tener en cuenta cuando vamos a estos países, todos estos documentos deben de estar traducidos al inglés o al francés en su caso, por lo menos al inglés como lengua internacional también, para que no tengamos el menor tipo de problemas posibles, tanto en aduanas como en aeropuertos, incluso en el propio país ya. También un listado de materiales pormenorizados en cada maleta o en cada equipaje. Dicen, aquí se lleva esto, y esto lo tengo autorizado con un certificado. Por supuesto, el listado de medicamentos donados y la aprobación de estas donaciones por la autoridad competente. Incluso en algunos casos, la Agencia Española de Medicamentos exige a las ONG o entidades sin ánimo de lucro que llevan este tipo de medicamentos, que rellenen una serie de formularios, y todo eso es positivo para tener una seguridad jurídica y que no tengamos problemas de ningún tipo allí con la autoridad local, ¿no? También hay ocasiones que también se solicita en algunos países que estén autorizados esos medicamentos por la propia autoridad local, ¿no? Esto tendremos que hacerlo bien a través de la ONG o a través de la embajada del país al que vamos, o bien con la contraparte, ¿no?, con la autoridad local con la que comunicamos para llevar la actividad de cooperación, tener bien claro los medicamentos que vamos a llevar y que están bien autorizados para que no tengamos ningún tipo de problema con esta cuestión. Por otra parte, es importante la autoridad y el reconocimiento de la autoridad local. No somos médicos en España y somos médicos en el mundo, pero hay una normativa en cada país que puede exigir una serie de requisitos que bien pueden estar auspiciados por convenios internacionales o por otro tipo, o simplemente un reconocimiento tácito del país al que se va. Pero tenemos que tener bien previsto esto para no tener problemas legales en el ejercicio
Y bueno, para esto es ideal tener, por ejemplo, enterarnos de la validación del título en ese país, que es necesario, a través de la embajada, a través de la ONG, que vayamos a actuar. Tener siempre es importante ir con un certificado del Colegio Oficial de Médicos o también un certificado de idoneidad que emite expresamente la OMC para esta función de médicos cooperantes ir al extranjero, o un currículum vitae traducido a los idiomas del país de origen, inglés como lengua internacional, pero tener bien acreditado y saber que vamos a ejercer estando habilitados en ese país para ejercer, para que no haya problemas tanto de igualmente una reclamación por motivos de no estar habilitado y también que no tengamos algún problema con la autoridad local que nos diga que no podemos ejercer por no cumplir con esos trámites y encontrarnos pues esa frustración de no poder hacer nuestra labor después de tanto trabajo y tanto sacrificio. Vamos a ver, incluso previsto en el Estatuto del Cooperante, que es la normativa que por último haremos referencia, se establece que debe haber algún tipo de acuerdo o contrato de voluntariado con la ONG o la entidad sin ánimo de lucro a la que vamos a prestar servicio, que además nos dará también esa mayor seguridad jurídica, ¿no? Esto hay que preverlo, qué tipo de acuerdo, con qué tipo de contrato con esa entidad, ¿no? Yo, hablando con compañeros cooperantes, dice, pues siempre explicáis, vosotros en este congreso sois todos personas que estáis cualificadas y que conocéis esto, ¿no? Que no se puede ir a un país a cooperar sin tener una referencia allí e ir con una entidad que ya esté preparada sobre el terreno la acción de cooperación que se va a hacer, se va a vacunar, se van a hacer intervenciones quirúrgicas, ¿no? Pues todo esto también tiene que estar recogido en un contrato o un acuerdo con la entidad de cooperación para que haya una seguridad jurídica y sepamos a lo que vamos, sepamos en qué condiciones vamos y todo esté con unas condiciones adecuadas. Y ya por último, voy terminando, hay que conocer los derechos y los deberes del cooperante. Y lo tenemos muy fácil, lo tenemos publicado en el Estatuto del Cooperante, lo tenemos publicado en la página web del Colegio de Médicos de Sevilla a través de esta comunicación. Los comunicantes tienen una serie de derechos y deberes que son muy interesantes, que me gustaría entrar, pero no tenemos tiempo para desarrollarlo más, ¿no? Pero tienen derecho, pues, a tener precisamente lo que hemos dicho antes, una asistencia sanitaria adecuada en esos países, a tener una formación, una información adecuada. Todos estos derechos tenemos que también tenerlos en consideración por tener nuestra propia seguridad en lo que estamos haciendo y ir más tranquilos, ¿no? Y también nuestros deberes, ¿no? Que también son unos deberes importantes de respetar la cultura, respetar a la gente, la normativa del país local, ¿no? Y por último, el punto 10º, y un decálogo, este póster también podría considerarse así, un decálogo, pues son 10 puntos, es conocer la legislación vigente. El cooperante debe de conocer la legislación. No hay una gran legislación, hay una ley de cooperación a nivel nacional, una ley de cooperación a nivel de Andalucía, quizás lo más importante sea lo que se llama el Estatuto del Cooperante, que es un Real Decreto del año 2006, que aquí también tenéis enlazado en la página web y como antes he dicho. Y es interesante conocer el Estatuto del Cooperante para saber nuestros derechos y obligaciones en esta materia. Pues nada, habiendo hecho esta exposición, que espero que haya sido aclaratoria, aunque el póster por sí mismo no necesita mayor defensa porque creo que sus autores han hecho un trabajo brillante y queda a vuestra disposición para cualquier aclaración o duda. Muchísimas gracias, un placer. Muy bien, buenas tardes a todos. Agradecer al Consejo Andaluz de Colegios de Médicos la oportunidad que nos brinda de poder presentar la red en este primer Congreso Andaluz de Cooperación Internacional, al que deseamos mucho éxito en su desarrollo y de cara a próximas ediciones. El proyecto que presentamos de la red es una experiencia que nace hace ahora 2 años justamente. La red y la sesión de cooperación del CONCADIS y a continuación la propia red se va a guiar desde el primer momento por este leitmotiv que a nosotros nos parece una guía que estimula el camino hacia la cooperación y el que debe ser para nosotros el camino hacia la cooperación. La red, de las siglas de la red, quisiera destacar el concepto primero, el de red, por el cual pretendemos establecer lazos de unión con otros colegios, conectar entre todos e interactuar a partir de ese momento. Podemos establecer una cronología histórica de la red desde el 25 de octubre de 2018 y en una fase previa vamos a tomar como núcleo la
sección de cooperación del CONCADIS, que ya venía actuando desde 2014, y desde entonces vamos a iniciar una ronda de contactos con colegios profesionales de la provincia de Cádiz, a través de los que podamos encontrar esas mismas inquietudes en cooperación por parte de estas instituciones, detectar afinidades y a partir de ese momento desarrollar un crecimiento acompañado entre todos. Comenzamos esa fase de exploración y ¿qué encontramos? Bueno, encontramos en primer lugar distintos tamaños y niveles organizativos en cooperación por parte de los distintos colegios con los que establecemos contacto, pero fundamentalmente lo que vamos a detectar unánimemente es grupos inquietos en cooperación y con una ilusión convergente también en cooperación. Se van a producir las primeras adhesiones ya después de esas primeras rondas de contactos y lo que vamos a detectar fundamentalmente es que las bases ya estaban puestas dentro del seno de los propios colegios profesionales. El 25 de octubre de 2018 se va a producir la constitución formal de la red con una firma de una carta fundacional. En esta constitución van a estar presentes los colegios de médicos, de farmacéuticos, de dentistas, de veterinarios, de ópticos optometristas y de enfermería. A partir de ese momento, después de la Constitución, vamos a empezar a trabajar ya. Vamos a fijar un calendario de reuniones y se van a producir ya las siguientes adhesiones, que progresivamente van a ser de colegios de periodistas, de economistas, de ingenieros industriales y de arquitectos. La red se va a asignar una serie de tareas. La primera de ellas, dotarse de una estructura funcional. En primer lugar, el elemento fundamental va a ser el de los interlocutores de los colegios profesionales, tanto sanitarios como no sanitarios. La integración también de otras profesiones colaboradoras, no organizadas en colegios profesionales. La designación también de un coordinador. Y, por supuesto, la adhesión de las sesiones de cooperación de cada uno de los colegios, sin olvidar los departamentos de comunicación también de estos colegios. Las tareas que la red va a desarrollar se van a articular en torno a dos documentos, que llamamos documentos motores. El principio de ellos es el de principios rectores de colaboración con las organizaciones. En este documento vamos a establecer 3 escenarios de colaboración. Uno primero de información y difusión, por el cual la red va a brindar a las organizaciones la oportunidad de que notifiquen a la red alertas de cooperación y misiones en preparación y en tiempo real. Al mismo tiempo, la red va a informar a los cooperantes de cada uno de los colegios, de los requisitos imprescindibles para poder viajar a terreno y hacerlo en condiciones de seguridad. Un segundo escenario que vamos a establecer va a ser el de la formación. En este escenario, las organizaciones van a tener acceso a las actividades de formación por cada uno de los colegios y a través de la red. Al mismo tiempo, van a poder proponer acciones formativas específicas y van a poder participar en el cuerpo docente de estas actividades. El tercer escenario será el de relación con las organizaciones y orientación fundamentalmente hacia la financiación de sus proyectos. En este punto, la red va a actuar como mediadora y enlace. Eso es muy importante porque la red va a definir desde ese mismo momento que no va a ocupar el espacio que corresponde y es propio de las organizaciones. En el segundo documento vamos a definir o vamos a intentar responder a la pregunta de qué pueden aportar en terreno los profesionales que integran la red. Bueno, en ese documento que se ha ido trabajando primero individualmente y luego se ha unificado por cada una de las profesiones sanitarias, vamos a especificar y vamos a trasladar a las organizaciones cuáles son las cualidades que los profesionales que integran la red van a aportar en terreno o pueden aportar en terreno perfil por perfil. Entre ellos vamos a encontrar una acción formativa en terreno por parte de la red o por parte de las organizaciones, pero orientados por la red, una labor asistencial también, lógicamente, una labor de investigación, una actividad de protección y prevención de la salud con el desarrollo de estrategias en salud, colaboración con los servicios sanitarios de referencia ya establecidos allí en terreno y locales. También se va a desarrollar la cooperación o con la colaboración con las organizaciones en el ámbito educativo, en el ámbito de realizar campañas informativas, relacionarlos con los medios nacionales e internacionales allí en terreno también, redactar proyectos, crear grupos de trabajo, etc. Nos encontramos con que
vuelvo atrás, nos encontramos con que la presentación en sociedad se va a desarrollar, se va a realizar el 30 de enero de 2010. Ese es el momento en el que la red tiene por delante la incertidumbre y poder confirmar si efectivamente compartimos y testar con las organizaciones que ese trabajo de campo que hemos realizado va a obtener el aval de estas organizaciones y creaba una identificación con sus necesidades. Inmediatamente después de la presentación de la red, vamos a encontrarnos en el escenario actual de pandemia con las consecuencias que eso va a tener también para todos y también para la red, lógicamente. Eso nos va a obligar a desarrollar una estructura de campaña mediante la cual tengamos que agilizar la actividad de la red de forma que podamos en contacto o podamos desarrollar toda la actividad que hemos definido antes, pero sí con el menor número de intermediarios. La actividad formativa va a quedar aplazada o aplanada, pero no vamos a dejar de desarrollar una actividad de difusión de la red y de incorporación de nuevos activos. Con esos activos vamos a continuar trabajando como retos y desafíos para el futuro en una promoción para que se incorporen nuevas tramas a la red nodriza que ya está creada, apoyar en estos primeros pasos y acompañarlos a las organizaciones e instituciones que se incorporen y para que podamos ponernos pronto en paralelo y retroalimentarnos. El tema del concepto de cooperación adquiere en este sentido una importancia vital dentro del seno de los colegios. ¿Por qué? Porque entendemos que estamos dando una respuesta a los colegiados y que la cooperación se incorpore de pleno derecho como un servicio más que el colegio da y contemplado incluso en sus estatutos. Nada más, despedirme por esta vez. Espero que pronto volváis a tener noticias de la red y a todos, muchas gracias.